Buenas tardes, compañeros, profesora. Nuestro grupo nos tocó el tema el teatro latinoamericano. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Paul Parrales, Karelin Parrales, Ana Olaya, Tatiana Moreira y Edwin Palma. Bien, tenemos los orígenes y definiciones del teatro latinoamericano. Primero tenemos el periodo prehispánico, que esto tiene que ver con antes de la colonización de Colón, valga la redundancia, donde los pueblos originarios de América tenían sus propios rituales, ceremonias que incluían bailes, cantos, poesías, canciones, mimos, acrobacias y espectáculos de magia. Bueno, en este caso solamente era algo precolombino, es decir, lo referente a lo indígena. En la imagen que podemos visualizar aquí de estos dos indígenas hace referencia a un texto maya, originario en aquel entonces, en el año 1850, que es el más cercano a un teatro latinoamericano. Es definido como Rabinal Achí, que narra el combate de dos guerreros legendarios que se enfrentan a muerte en una batalla ceremonial. Tenemos el periodo colonial. Aquí es donde los europeos utilizaron esta herencia teatral para su misión y evangelización y propagar la doctrina cristiana a la población indígena. Aquí en este periodo el teatro tenía bastante poder en el ámbito político y también en América. Cuando alguien hacía un teatro, un grupo de personas hacía un teatro, tenía la finalidad o podía hacer cambiar las ideas de las personas por medio de un teatro. Por eso se lo conocía como un elemento importante en el ámbito político en América dentro del teatro. Tenemos el periodo postcolonial, que aquí es cuando se define el teatro latinoamericano. Tenemos desde el año 1959 a 1968. Las estructuras dramatúrgicas de proyectos sociales tienden más hacia la construcción de una base latinoamericana, más nativa, denominada Nuestra América. En el año 1968 a 1974, el teatro intenta obtener una definición más homogénea con modelos europeos. En este periodo, el teatro latinoamericano pretendió conectar con sus raíces históricas, es decir, que aún se sigue buscando aquellas historias o aquellas raíces, porque sabemos que todo fue quemado después de la colonización, es decir, cuando llegó Cristóbal Colón a América Latina. Y en 1974 a 1984 continúa una búsqueda de expresión arraigada en la historia de América Latina, es lo que ahora he mencionado. Cabe recalcar que en el año 1968, el día 8 de octubre, es que se celebra el Día del Teatro Latinoamericano. Y esa sería mi parte. A continuación, mi compañera. Realismo y vanguardia. Este teatro latinoamericano comenzó a ocuparse de su realidad particular y a buscar sus propias técnicas de expresión. El siglo XX en el teatro latinoamericano presenta tres diferentes generaciones de dramaturgos: la realista de 1900 a 1920, la vanguardista de 1920 a 1950 y la postvanguardista actual en la segunda mitad del siglo. Vamos a hablar sobre lo que es el realismo. El realismo es considerado como un movimiento literario que exhibe y representa una realidad exacta, objetiva y concreta. Claramente omite condiciones subjetivas y se centra en presentar siempre la observación del comportamiento y actuación de los individuos de esa época. El siglo abre con la obra La 4000 de 1903 del poeta, dramaturgo y periodista peruano Leonidas Yerovi, de 1881-1917. Dicha obra por su año pertenece a la primera generación. Sin embargo, por su estilo podemos decir que tiene una gran variedad desde costumbrista hasta las imágenes modernistas. En este periodo inicial podemos también mencionar la obra El estanque de 1910 de Ernesto Herrera,
1896-1917. Una tragedia guachesca que trata del tema trágico del incesto por la ignorancia. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la vanguardia. La influencia de las vanguardias en todo el teatro latinoamericano se hizo patente durante el siglo XX y se constituye en un hito de su desarrollo, crecimiento y consolidación de lo que se conoce como modernidad y contemporaneidad. Lo interesante de estos movimientos es que no solo constituyen enriquecer el teatro continental, sino que también fueron argumentos para el cuestionamiento, desplazamiento de género y un acercamiento a su audiencia. Y se ha ido desplegando no sin dificultades entre la complejidad de algunas polaridades como son la de la tradición, la innovación, la repetición, la originalidad, influencias y las adaptaciones. Se introdujo técnicas del teatro de vanguardia para esa época y se inscribió en la afirmación de un teatro de orientación popular con una clara connotación ideológica. Sus objetivos los definió como buscar un cambio cultural ante la política que relacionaría dos orígenes, lo oficial y la empresarial. Aquí tenemos la obra El gesticulador de Rodolfo Bussigli, 1905-1979. Este fue un poeta, dramaturgo y escritor mexicano y está considerado como el padre del teatro mexicano. Esta obra pertenece al teatro vanguardista por el predominio del tema del impostor y por el análisis psicológico de los personajes presentados en la obra. Fue escrita en 1938 y trata de una persona que adopta la personalidad de un combatiente ficticio de la Revolución Mexicana y este critica a los políticos de aquel tiempo. Y por esa razón, la obra fue prohibida poco después de su primera presentación en mayo de 1947. Esa primera función contó con la dirección de Alfredo Gómez de la Vega junto a María Douglas, Carmen Montejo y Rodolfo Landa, con la escenografía de Antonio Ruiz, Agustín Lazo y Javier Villarrutia. Gracias. Muy bien, ahora vamos con el post-vanguardismo. ¿Qué es este movimiento? Este movimiento surge entre los años de 1940 y 1950. Entonces, aquí empiezan a aparecer una serie de nombres, una serie de dramaturgos, una serie de escritores nuevos para la literatura. Es así que estos escritores, estos dramaturgos nacidos en el año de 1915 a 1930, ganarán un cierto reconocimiento dentro del mundo literario, en lo que concierne a las artes, en lo que concierne a la poesía y por supuesto al teatro. Y esto se le denominará post-vanguardista. Muchos expertos en el mundo de la literatura se han referido a los poetas del post-vanguardismo como universalistas. ¿Pero por qué? Porque expresan una toma de conciencia social en relación con lo latinoamericano. Es decir, que expresan los problemas que surgen dentro de Latinoamérica, a lo que se suma una actitud mucho más crítica ante la mentalidad que se tenía en aquella época. De esta de esta manera, a partir de 1950, la intención de clasificarse en los ismos queda a un lado, así como el intento de copiar los modelos de Europa. Ya no se va a copiar modelos europeos, sino que se va a buscar algo nuevo, algo que se desarrolle dentro del teatro. Para esto tienen muchos elementos. Los post-vanguardistas usan mucho el humor, la mirada local y los temas frecuentes, así como el uso de la ironía. Dentro de la mirada local tenemos de los ejes más importantes sobre los que se desarrolla el teatro del postvanguardismo. Tiene que ver con la mirada de los escritores y dramaturgos. Se deja de intentar copiar un modelo de literatura europea para llevar la mirada hacia un origen que los escritores del origen latinoamericano lleven a darle un plus. Razón por la cual estas obras expresan una búsqueda de la verdad.
así como también resaltan aspectos fundamentales del contexto social, político, económico. Entre ellos, problemas entre las clases sociales, historia, creencias, culturas, entre otros. Entre los temas frecuentes tenemos la intención de dejar a un lado, como les he venido diciendo, los modelos europeos y enfocarse dentro del territorio latinoamericano. Las temáticas ya girarán en torno a la realidad que se vive en Latinoamérica y se convertirá en un punto de partida inicial. Ahora, dentro de este teatro tenemos a La muerte de la doncella como un ejemplo. La muerte de la doncella es una obra escrita por Ariel Dorfman en 1942. Es una obra post-vanguardista. A través de tres personajes cuestiona la memoria, la violencia y la reconciliación. Paulina es una chica víctima de la dictadura. Como ella misma dice, me torturaron y se convierte en una criminal. El criminal se convierte en víctima y Gerardo, que es otro personaje de esta obra, juega el papel del juez. Entonces, dentro de esta obra, que es una obra post-vanguardista, se ve muchos temas que tocan en Latinoamérica. Ahora, pasemos a la parte del costumbrismo, entrando ya en las tendencias teatrales de Latinoamérica. Ahora, ¿a qué llamamos teatro costumbrista? Llamamos teatro costumbrista a la modalidad teatral basada en los ambientes locales, de frases ingeniosas, que evoca este tipo de ambientes, que habla de la región y en definitiva que ofrece una visión bondadosa y optimista y una sana alegría que invade a la escena. ¿Por qué? Porque van a recordar lo que se vive en aquella época, todas las costumbres, todas las creencias, y el público se va a relacionar a este tipo de teatro. La vida de la ciudad y el campo se manifiestan de una manera diferente dentro del teatro, un poco más ingenuo, pero no falto de verdad. Fue el primer paso para la elaboración de un teatro más abierto hacia el público, un verdadero teatro latinoamericano. Como límite del teatro de costumbres puede señalarse las tres primeras décadas del siglo XX. Se explica porque un fenómeno mundial como la crisis económica de 1929 llevó a Latinoamérica a la actualización, a fenómenos mundiales, un aspecto muy doloroso en la evolución de Latinoamérica. Muy bien, ahora tenemos los representantes del costumbrismo. En Argentina tenemos a Nicolás Granadas, a Florencio Sánchez, Gregorio Laferte y entre otros. En Uruguay tenemos a Ernesto Herrera con El León Ciego, en Cuba Marcelo Salinas, El Alma Mujer. Por supuesto que dentro de Latinoamérica hay muchos más representantes, pero estos son los principales del costumbrismo. Le cedo el paso a mi compañero. Muy bien, yo les voy a hablar sobre el género chico y sobre el teatro moderno. En cuanto hace referencia al género chico, podemos decir que es un género español de arte escénico y lírico. Es un género basado a partir de la zarzuela. La zarzuela es un género que es mitad ópera y mitad diálogos. Es una combinación de ambos. En este formato, brevemente, típica es un acto contrapuesto del género grande, que corresponde a obras de mayor duración. En ocasiones se han llamado al género chico de forma errónea como ópera española, como si fuese el equivalente al español de la ópera vieniesa y francesa, género con el que no guarda parentesco directo. Si bien algunas zarzuelas chicas sí han sido influidas por este estilo de ópera. También podemos decir que el género chico se caracteriza por su no excesiva duración. Puede durar entre 1 hora o menos. La escala trascendencial de su contenido y la sencillez de sus argumentos, con pocos personajes y un solo decorado. Su temática suele ser mayoritariamente costumbrista. Gerald G. Bront definió la esencia del género chico diciendo que es la combinación lírica de
tipos populares en la venerable tradición de los pasos o los entremeses y la visión costumbrista de una región o ciudad. De acuerdo con la revista cómica lírica, es una forma clásica, según Augusto Martínez Almeida. Era algo como así un periodo escenificado, como alusiones políticas, satíricas, social, comentarios a la actualidad y, o ante todo, la música, como La Gran Vía de Felipe Pérez, los bandos de Villafrita de Eduardo Navarro, De Noche a la Mañana de Andrés Ruesga, o grandes especialidades en revistas fueron Guillermo Perín y Miguel de Palacios, con títulos como El Juicio Oral, Cinematógrafos Nacional y Certamen Nacional. En la comedia lírica de género chico, con solo decorado, pocos personajes y ausencia de coros, propia de escenarios pequeños. Tenemos también los sainetes, como La Bernada de la Paloma, con libreto de Ricardo de Vega y la música de Thomas Brayton, o La Revoltosa, con libreto de José López Silva. En la zarzuela lírica, como el dúo de La Africana, con música de Manuel Fernández y libreto de Miguel Echegari, y otras obras como Gigantes y Cabezudos, también de los mismos mismas personas, el libreto de Miguel Echegaray, o La Canción del Olvido, con libreto de Federico Romero. Juguete cómico, también piezas que en un acto exclusivamente dramáticos o líricos, en el caso de que se intercalaran canciones y bailes populares por aquellas épocas. El contexto histórico del origen del género chico se basa, como se había mencionado, en la zarzuela, y veían la evolución conforme a la política española, y se introdujo como género para amenizar la de sus fiestas con sucesivos monarcas y de ese tipo de ejemplificaciones. Los escenarios que se utilizaban en cuanto a los lugares donde se propaga el género chico, la idea de las sesiones por horas comienzan siendo patrimonio de teatros humildes, como el del Recreo, mientras la crítica se ceba con el género. Recoge un gran éxito de público y es acogida por algunos teatros más, hasta que sus creadores acaban recalcando en salas de ciertas consideraciones con las variedades que habían dejado libres los bufones. En cambio, el teatro moderno consistió en una forma de producir a la par a las nuevas tecnologías surgidas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El teatro moderno es aquella representación artística donde se emplean nuevas técnicas escenográficas y actorales para captar mayor atención de la audiencia. En este sentido, las escenas son decoradas según el contexto de la historia, con la intención de que el público se sienta inmerso en la obra. Por otra parte, el espacio teatral permanece oscuro y el escenario es iluminado con la luz eléctrica, resaltando directamente los personajes. Este método sustituyó el uso de velas o lámparas dentro de la producción teatral. En cuanto a la temática, suele variar, pues como mencionamos en el apartado anterior, hay libertad de abordar distintos contenidos o géneros. El mundo del teatro se debe a su origen principalmente a quien hoy es conocido como el padre del teatro moderno, Konstantin Stanislavski, autor ruso quien revoluciona este tipo de expresión artística conforme a la llegada del siglo XX. Básicamente buscaba convertir el teatro en representaciones caracterizadas por actuaciones más naturales, romper el cerco de separada a los intérpretes de la audiencia, sustituir la estructura estática de la escenografía y brindar un mayor acceso al público independientemente de su clase social. Al principio, las ideas novedosas del director teatral ruso suponían un atraso
ante los ojos de los actores profesionales que se negaban a reinventar sus conocimientos sobre la dramatización. Pero en el caso del tiempo, el sistema moderno fue ganando la aceptación de ellos y el resto de la sociedad. Las características de este tipo de teatro moderno está estructurado por diversas partes, las cuales tienen un determinado propósito, como por ejemplo el alojamiento del público, el escenario donde se presentan los actores y otras áreas para colocar de manera discreta los demás elementos decorativos. El diseño del edificio varía, pues en algunos teatros aparece una sala adicional de ensayo, la cual es utilizada comúnmente para elaborar la pre-escenografía del proyecto. Además, los actores se reúnen allí y practican las diversas obras que se vayan a presentar en ese día, que están compuestos también por varias partes. Vestíbulo es una sala amplia que conduce a la entrada del edificio. El escotillón, abertura ubicada en el suelo del escenario, el cual utilizan para sacar objetos. De igual manera, es un área de acceso para la entrada y salida de los actores. Platea, llamado también el patio de butacas, estaba ubicado en la parte baja del teatro. Palcos son los asientos ubicados en la zona lateral del teatro. Foso para la orquesta es un espacio habilitado para que la presentación de grupos musicales, como por ejemplo óperas, está ubicada en la parte baja del teatro frente al escenario. El escenario en sí mismo, sitio donde los actores interpretan sus personajes, llevando a cabo la obra. Los camerinos, áreas destinadas para el uso personal o colectivo del elenco. Proscénico es una de las partes del escenario más cercanas al público. A continuación, mi compañera. Muchas gracias, compañero Darwin. Bueno, mis saludos cordiales para ustedes, compañeros, para usted, maestra. Bueno, les voy a hablar acerca del naturalismo. El naturalismo es un movimiento filosófico, literario y hablando de forma teatral, muy artístico, que expone una interpretación certera, absoluta de la realidad. Esta destaca en su totalidad que la naturaleza es el principio de todo, de aquello que es real y por ende existe. El naturalismo, como tendencia literaria del teatro latinoamericano, implica otros principios más complicados, basados en teorías científicas que aparecen en aquella época, y afecta más a los temas y el tratamiento de personajes y acciones. El naturalismo considera que los seres humanos estamos gobernando y estamos siendo a la vez gobernados por leyes de la herencia y por la influencia del medio. Es decir, que cada hombre o cada mujer es lo que es debido a la herencia que le ha tocado, a su herencia biológica y al medio en el que éste se desenvuelve. Sin libertad y sometidos a leyes naturales, oprimidos, es decir, en pocas palabras, oprimidos. Y bueno, concluyen diciendo que ningún humano puede alcanzar la felicidad. Bueno, tanto en narrativa como en teatro, la obra naturalista no es sino el intento de presentar una parte real, una parte de la realidad, observada con frialdad y distancia y transmitida fielmente. Bueno, otras de las características principales del naturalismo es que, bueno, su término naturalis deriva del latín naturalis, que se emplea para denominar todas aquellas corrientes filosóficas que parten de la idea de que, lo que dije, ¿no? De que todo lo que existe tiene un origen natural. El naturalismo surgió en Francia aproximadamente a finales del siglo XIX, como una derivación del realismo. Tiene mucha realidad con el realismo, ¿no? Esta más tarde se expandió por todo el mundo. Los naturalistas consideran que, bueno, lo que dije acerca de la biología, por la herencia, son como
o sea, ellos consideran que los seres vivos tienen los acontecimientos que tienen porque ya es algo como del destino, por parte de su biología hereditaria, ¿no? En este caso. Bueno, también se caracteriza por criticar la tiranía, las diferencias sociales, exaltar el erotismo de manera vulgar, directa, sin rodeos, ¿ya? Por la ausencia del lirismo en la literatura y por hacer el esfuerzo de exponer y reflejar las conductas humanas. Bueno, algunos de los géneros del naturalismo, bueno, es el cuento, es la novela. ¿Qué podemos decir del cuento? Pues que, bueno, los naturalistas consideraron que sus escritos debían reflejar la vida cotidiana, además, claro, de denunciar los vicios de la sociedad. Mientras que en la novela se ocupa la tensión dinámica entre el individuo y lo que lo rodea, en este caso, que es la sociedad. Las obras tratan temas de la vida también cotidiana, pero con la diferencia de que se centran en conflictos morales, que se caracterizan en la psicología del hombre contemporáneo. También, bueno, les puedo hablar acerca un poco del contexto del naturalismo, que, bueno, existen varios contextos, como el literario, el artístico y el cultural. Bueno, el contexto literario, bueno, nos habla acerca de que en Latinoamérica el naturalismo aparece con la novela hacia 1880 en una corriente que busca analizar los problemas étnicos y sociales a través de la conducta de los personajes de la obra, ¿no? El naturalismo tenía como objetivo explicar los comportamientos del ser humano. El fundador de esta obra fue Emilio Sosa, que rompió con el romanticismo, creando este movimiento literario, que él fue considerado maestro de este movimiento justo con Gustav Flaubert. En el contexto artístico, bueno, en el arte naturalista podemos referirnos a la representación de objetos realistas en un ambiente natural. Naturalista es el arte que presta atención a detalles muy precisos y apropiados de cosas que nos rodean, que se retratan las cosas tal y como son en el movimiento realista del siglo XIX. Bueno, de este movimiento realista podemos decir también que defendía el naturalismo como reacción a las representaciones estilizadas e idealizadas del romanticismo. Pero muchos pintores, hablando ya de forma artística, porque estamos aquí en el contexto artístico, muchos pintores han adoptado un enfoque similar a lo largo de los siglos. Una parte importante del movimiento naturalista radica en su perspectiva, de que la vida y su creencia en la utilidad de los esfuerzos humanos contra las fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Esto nos recuerda a la ley de Charles Darwin. El contexto cultural. Bueno, dentro del contexto cultural podemos hablar de que los autores intentaban exponer, hablando un poco, ¿no?, del realismo, que tiene similitud con el naturalismo, que el naturalismo se encarga, de demostrar. ¿Qué demostraba y qué exponía? Exponían los problemas en los que vive el hombre latinoamericano. También trataron asuntos de índole moral, crítica, hipocresía de la sociedad humana. Entonces, en esto se basa el naturalismo, en los problemas sociales, en mostrar todo aquello que es real y existente, que son los problemas de la vida cotidiana, los conflictos con la sociedad. Bueno, eso es todo. Agradecemos el espacio. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profesora. Espero les guste mucho nuestra exposición y bueno, gracias.